astrología, el árbol sefirótico. ¿Cómo les ha ido? Excelente. Esa latitud. Esa es la actitud. Con ese temita yo no he podido, con el que él viene y mejorando. No, él viene y mejorando, sí, con el excelente y mejorando es el que no. Bueno, la cábala se enfoca en gran cantidad, en un alto porcentaje, en estudiar el árbol de la vida. Yo me he extendido un poco más allá. ¿Extendido o profundizado? Sí. Las dos cosas. Sí, nos has profundizado, lo interesante. Un poco más allá, pero antes de arrancar con el árbol de la vida, que es lo que sigue ya hasta terminar, pues todo el curso de cábala, con los sefirot, los triángulos, las columnas, los senderos. Antes de entrar de lleno, quiero dejar como bien claro el tema hasta aquí, ¿correcto? Ya ustedes deciden hasta dónde quieren llegar, porque como esto no es la universidad donde tienen que traer tareas y cosas, sino que es cuestión. Estoy dictando el curso en dos niveles. Uno para el hemisferio izquierdo, que es la parte teórica, la parte, todo ese soporte teórico del conocimiento que estoy entregando, y otro que es gráfico, que lo debe hacer usted, partiendo de esa matriz que es el árbol de la vida. Hay cosas que cuando las vaya haciendo y coloreando, si ha estado pues mirando la parte teórica, va a poder aclarar muchas cosas. ¿Queda claro? Entonces, cada tema ha ido acompañado de un gráfico, no ha sido como en el orden pues que yo hubiera querido, pero el primero, que es el que deben hacer, el de el nombre cabalístico y el número, que lo deben tener claro. Sí. El orden no importa, correcto. Aquí lo tienen para que al final las vean todas. Cada vez les he ido dando unos porque lo de hacer los gráficos me fue surgiendo fue más adelante, no cuando arranqué el curso. Yo también voy aprendiendo pues como mucho ahí. El segundo que les dije, que puede ser en otro orden, es el de las dimensiones, que está en este esquemita que se los mandé, que la terminaré de aclarar cuando entre a hablar el árbol sefirótico, que hay un puntico allá, entonces aclararé mi punto de vista ahí, que hay una cosita que no estoy como de acuerdo. ¿Por qué hacemos eso? Para que usted tenga todo, ¿correcto? No es para que me crea a mí, ni para que crea lo anterior, para que usted se atreva a pensar y sacar sus propias conclusiones. Nosotros, por lo general, como somos estudiosos, meditadores, nos atrevemos de pronto a decir cosas en torno a lo que siempre se ha establecido. Sí, y eso siempre lo aclaramos. Entonces, este segundo, ese es un resumen de lo que ya hemos visto. Ese es todo un resumen de todo lo que ya hemos visto para finiquitar este tema. Piquito y chao con eso, y nos vamos ya al árbol sefirótico, los sefirot, los senderos, las columnas, los triángulos, todo ese tipo de cosas, pero ya para no tocar más este tema y con esto dejarlo. El tercero es el rayo de la creación, el rayo de Oquidanot, ¿cómo bajó? ¿Se acuerdan que los dije ustedes? Sí. Y el cuarto, el cómo hay que subir, los dos senderos. Sí. Desde el Padre, desde el absoluto, ni siquiera desde el Padre, hasta el reino que es Malkut. Correcto. Vamos en el cuarto. El quinto es ya, ¿se acuerdan la conferencia que vimos de las tres vías y el Sansara? Entonces, ¿dónde integramos? Estos dos, más la rueda del Sansara, más los clifos, más el camino como baja, que lo he puesto rojo, y el que sube, que lo he puesto azul, en honor a los dos elixires que tenemos adentro, la rueda de Al-Sansara donde quedamos atrapados,
los glifos cuando ya empezamos a descender a los mundos infiernos, sí, y la puerta trasera, para que lo tengan claro. No hay esquemita, ese pues ya le toca es como dibujarlo a cada uno. Aquí tienen la muestra, que también los hemos mostrado, ¿correcto? El 6 de los trabajos gráficos para el hemisferio derecho es el que vimos como la constitución multidimensional del ser humano, donde aquí mostramos lo que era el alma, y aquí ya sí pudimos profundizar, donde hablamos del alma humana, el alma divina, sí, ahí estaba, cuerpo, alma y espíritu. Hay uno que solo con eso, sí, la constitución multidimensional. En ese les aclaré un tema que yo hablo mucho, que casi nadie se mete con él, los maestros medio lo tocaron, que es un tema que a mí ha sido una de mis necesidades profundas, que es lo de la naturaleza superior y lo de la naturaleza inferior. Más allá de lo malo y lo bueno, ¿dónde queda? Aquí se los aclaré precisito. Les dije que había una naturaleza superior y una naturaleza inferior, que para hacer el enlace entre la naturaleza superior y inferior hay que crear la personalidad. Si el niño no crea la personalidad se vuelve autista. Sí, que la personalidad estaba compuesta, de acuerdo a lo que dice la ciencia, por el carácter y el temperamento. ¿Se acuerdan que les hablé de eso? Que uno es lo heredado que aportan los padres y lo otro es el entorno. O sea, total responsabilidad tuya, la que el universo te está entregando. Por eso mismo, ahí está la trampa, sí, ahí está la trampa. Esa es parte de la naturaleza inferior, casi que podríamos decir que es la personalidad la que tenemos que alinear con el ser, con el Padre. Lo hemos visto en varias películas, el Oronte del cuarto rey mago, sí, todo ese que siempre te está. Y que la naturaleza inferior, que casi nadie se mete con ella, ni la ha estudiado y profundizado, que me he dedicado muchos años a eso, que los rituales me ayudaron a comprender eso. Ahí está compuesta por el ego, el cuerpo del dolor, la sombra, el reptil, el mamífero y la bestia interior. Nadie se los va a explicar de esa forma. Ese es mi punto de vista. Después de haber estudiado a Jung, después de haber estudiado a Samal, después de haber estudiado las tradiciones esotéricas, muchos le llaman sombra a todo, otros le llaman ego a todo. Vale, no hay que enredarse con eso. Sí. Lo que pasa es que hay cosas que son parásitos y hay cosas que son naturales. Por ejemplo, el reptil es parte de ti, están todos los instintos. Eso es parte de ti, eso no es malo. Que quieras sexo, que quieras dormir mucho, cosas. Pero eso lo coge el ego, sí. ¿Y lo convierte en qué? Que las ganas de dormir mucho lo convierte en pereza. Que el sexo lo convierte en lujuria, sí. No, lo vuelve ya, lo degenera, sí. Dijimos de que a la personalidad que es necesaria, sí, se le metió un virus que fue el ego. Sí. Que muchos lo llaman a todo ego, que muchos lo llaman sombra, vale. Que otros llaman sombra a la bestia que es el guardián del umbral, vale. Sí. Pero yo en este curso se los he explicado desde mi punto de vista, porque los maestros solo tocan puntico, el uno toca una cosita, el otro. Pero nadie muestra el esquema así, preciso como se los he mostrado. La naturaleza inferior, no la llamo mala. Esa fue la trampa del creador. Él quiso experimentarse en lo más bajo de la creación, sí, con todas esas trampas, él mismo se la puso. ¿Para qué? Para poderlo hacer. El cuerpo del dolor es un parásito, eso hay que eliminarlo. Algunos tienen un cuerpo del dolor muy denso. El ego es un parásito, es un virus, hay que eliminarlo, pues desde una forma, eso elimina fácil, saliendo del tiempo, porque el ego es tiempo, y con la presencia sales de él. Entonces ahí está esta es como la constitución multidimensional del ser humano. También les expliqué este asunto, que el Padre donde se manifieste aquí funde esto por su voltaje, como meterle 420 voltios a un bombillo, sí. Entonces, ya él se desdobla de lo abstracto y manifestado a lo manifestado en el íntimo, sí. Atman, aquí baja. Pero si se mete aquí también lo fundiría, quedaría en 220, de aquí de 440 a 220, así es como se maneja en electricidad, hasta los 220 y 110 que conocemos, sí. Entonces 220, sí. Entonces, se desdobla ¿en qué? En lo que en las tradiciones esotéricas se le conocía como la esencia, la conciencia y el Buddhata.
también expliqué ciencia, la ciencia, el conocimiento del ser a través del sentir, como para medio acercarnos a esa idea. Es la parte de Dios, del Espíritu más cercana a nosotros. Eso que usted oye, la voz de la conciencia es el Buddha. Estoy hablando de la fuerza del Padre que llega a nosotros, porque es que hay otro cuento que no me alcanzó el tiempo la semana pasada y lo que va a terminar hoy. ¿Correcto? Hasta ahí lo estamos entendiendo. Es la conciencia la que debe responder cuando esa persona desencarna, le quitan el cuerpo o él se lo quita. Sí, con la mala comida, con los malos hábitos y con todo eso. A la que llaman a, venga, responda qué pasó allá. Sí, es cuando pasa una catástrofe en el municipio. ¿A quién llaman? Eso fue de PM, pero ¿a quién llaman? Al alcalde. Al alcalde, el alcalde llama ya al gerente, pero al que llama el presidente, bueno, ¿qué pasó allá? Es al alcalde. Lo mismo, al que llaman, el mismo pasa a la sexta dimensión, es a la conciencia la que debe responder. Sí. Eso como para que vamos teniendo claro de qué somos, de dónde venimos, para dónde vamos. Esto ha dado respuesta a todo ese asunto. Pero para entrar a un curso de Cábala, hoy se puede hablar así como hemos hablado, porque yo me he apoyado en la física cuántica, en las neurociencias, en las físicas normales, pero también en las tradiciones esotéricas. ¿Que hay cosas más allá? Real. Lo que plantea Jaime es real. Yo estoy echando la base. Si usted no conoce esto, después se mete con la ciencia cósmica y puede que lo entienda, pero es mejor si tiene la base. Hay otros conocimientos que han llegado ahora, entregados por la Federación Galáctica, que es lo que está entregando la ciencia cósmica. Entonces, para que no nos enredemos con esto. Vamos entonces en la sexta, claro. También hicimos la del Adán Kadmón. ¿Se acuerdan la del Adán Kadmón? Sí, que ahí está con los corchetes verdes. Macrosopos y el microsóposos. Sí, eso como para que conozcan cómo se conoció en las tradiciones esotéricas. Usted coge el libro, por ejemplo, el de Cábala de Dion Fortune y le va a hablar de eso, entonces de pronto para que tenga idea a lo que se refería. El microsopos. El Adán Kadmón es el hombre arquetípico, el hombre celestial, el ser interior que somos. El ser interior que somos. Sí. El Adán Kadmón, el hombre celestial. También está ahí, que es bueno que lo hagan, el rostro mayor, el rostro menor. Solo me había faltado uno, que no se los había puesto. Sí. El de la cosmología, el rayo de la creación. Aquí les traigo el pastel, para que les tomen foto. ¿Se acuerdan cuando dijimos? Que del absoluto, de la última esfera, entonces el protocosmos, salió el universo, y del universo salió la galaxia, que lo gobierna una ley, que esto se llama así, para llegar hasta el tritocosmos, que eres el... Sí, aquí está el esquemita, porque era buscando la forma de cómo meterlo pues en el árbol sefirótico, pero más bien quedó pues así, ya una forma en como para qué. Si les gusta y son artistas, en vez de poner el nombre como hice yo, coge y... Es un poquito yo, a mí es porque no me alcanza el tiempo para eso, es ir a internet, pedirle a Google, muéstrame la imagen del universo, lo reduce y lo pega ahí, después el universo de la galaxia, después el sistema solar y le queda mucho mejor, pues si lo quiere hacer así. Estoy hablando de todos los esquemas. Solo me resta ya para terminar este temita. ¿Se acuerda que para empezar el rayo de la creación, empecé con la cosmogonía china del taoísmo? Particularmente antes de entrar con la cábala, que es la visión occidental, empecé con esa. Primero porque yo, una de mis pasadas existencias, si no fueron varias, fue allá. Y yo siento una profunda afinidad y entiendo fácil eso. Sí. Entonces les expliqué que yo les di un esquemita, pero ahí estaba incompleto. Aquí ya está más completo. Este esquema no lo van a encontrar en libros. No es charlando. Este esquema lo conseguí en un libro oculto que tenían los directivos de la iglesia y no se lo permitían ver ni siquiera los sacerdotes. Tenía que ir de obispo para arriba para que usted le pudiera permitir esto. Sí. Entonces,
Y es un libro que se supone que es prohibido porque habla cosas tan sencillas como estas, que hay que cultivar, que hay que hacer la dual cultivación. O sea, cultivar el lado oscuro, eso no les gusta a ellos porque sí. Entonces, a mí me parece que, yo siempre he dicho, si quiere el universo que algo se sepa, entréguemelo a mí. No porque sea chismo, sino porque a nivel del conocimiento yo no me guardo nada. Sí, ya cada quien verá qué hace con eso. Yo sé que el que no está preparado ni lo ve, así se lo tira, se lo meta al bolsillo. Sí. Entonces, ya aquí está el esquema. De este esquema, ¿se acuerda? Aquí como desde el estado del absoluto. ¿Por qué me gusta esto? Porque es que esto explica cosas y te permite comprender cosas que la cábala hebraica no te lo permite. Entonces, si integras los dos, el conocimiento se te va a ampliar. Que no le gusta, que le parece muy cansón esas rayas, que le parece no le pare bolas. ¿Sí me entiende? Con lo que estamos viendo en lo hebraico le va a servir. Sí. Pero muy bueno que haga el esquema. No, de ese sí sería bueno tener copia de ese. Como quiera, ya usted decide. Sí, porque el otro sí no tenemos esquema de alguna manera. Como no me cabía aquí, que es la tabla del ajedrez, aquí en la matriz donde nosotros estamos, equivaldría a Malkut. Sí. Aquí que es donde estamos, la matriz. Entonces la amplié para el que quiera. Está al otro lado. ¿Se acuerdan que les puse la tarea? Aquí quedaron los trigramas. ¿Qué son los trigramas cuando baja aquí? ¿Qué son los trigramas? Son las 3 esferas donde el hombre se desenvuelve. Cosa que no plantea la cábala hebraica. Todo trigrama es eso. El cielo, que es el mundo del espíritu. Pues sí lo plantea la cábala hebraica, pero no de esa forma. El cielo, que es el mundo del espíritu. La tierra, que es el mundo de la materia. Y el humano, la otra raya del trigrama, que es lo que conocemos como el alma. Tan desalmado, ahí es donde está el humano, que es el que tiene que hacer el trabajo. Esos son los trigramas, las 3 esferas donde se desenvuelve el ser humano. Ya este cuadrito, que es la matriz, la bajé para el que le interese. Sí, entonces aquí están los trigramas y los trigramas. Siempre vivimos en un cruce. Sí. Los mismos trigramas, los mismos trigramas. Y aquí está la matriz de los 64 hexagramas. Aquí están con los números y aquí están con los hexagramas y su nombre, si les interesa. Yo solo les propongo, ustedes verán. Yo no hago sino abrir puertas. Usted verá si la toca, si la ve y se va. Problema. Mi tarea es esa. Era el compromiso que tenía con el universo y es lo que estoy haciendo. Hasta ahí. Vamos entonces en la 11. Usted decide. Le estamos integrando Oriente y Occidente. La ciencia, mejor dicho, más claro no canta una culebra. Voy a terminar el pedacito que me faltó la semana pasada por tiempo para terminar esto y arrancar con el árbol Sefirot. También le tengo el esquemita, el cuadrito así para que no se ponga a enredarse. O así. No, mejor ahí para que le haga lo demás. Porque es que es cansoncito hacer ese cuadro. Bueno, lo que me faltaba explicarles es lo siguiente. Había hablado, cuando estaba hablando de la constitución multidimensional del ser humano, cómo el Padre llegó y se cuadró en el cuaternario inferior, que es la naturaleza inferior. Mire la trampa. Él viene a hacer la tarea, se enreda todo, y eso que no les he hablado, que montó una matriz, que le ordenó a la matriz, ocúpese al máximo de fastidiarle la vida, y era el mismo. Eso, la matriz la programó. Cuando esté muy cómodo, cuando esté muy tranquilo, fastídielo. Por eso es que una persona llega a la crisis. Más en este tiempo que está acelerado el proceso. Antiguamente era más lento, pero igual lo mismo. Entonces, era el proceso que el Padre, que esa misma quería. Cada chispa le está llevando información al Padre. El vagamín, el indigente, cada gamín, cada indigente. ¿Sí? A nivel de seres con conciencia, de seres sin conciencia colectivos, las serpientes, las lombrices, todos llevan, sí. Entonces bajó aquí, pero mire la trampa, se metió allá en el agujero, pero él se puso, como decir, una brújula que lo guíe, que es
la conciencia. Como él mismo se desdobló hasta que llegó aquí. La esencia o conciencia Buda es la voz de él, del ser. ¿Dónde está el asunto? Resulta, voy a suponer que eso es una llamita, que esa voz del Padre es una llama, ¿correcto? Como fue necesario para poder crear la personalidad y se le metió el virus que es el ego y el cuerpo del dolor, entonces ¿qué pasó a través de las muchas encarnaciones? Que quedó embotellada. Mire que está embotellada. Aquí está embotellada ahí, en la naturaleza inferior. Pero el ego empezó a irle poniendo a esto cositas, que lo fue tapando, que lo fue tapando, que lo fue tapando, que lo fue tapando. A través de miles y miles de encarnaciones que hemos hecho, ¿se acuerda con aquel ciclo de 108 por 3000? Esto ha hecho que esto quedó todo tapado. De tal forma que esta voz, la voz del Padre, la voz de interior, solo la oye uno por allá, como casi nunca. En la mayoría, no faltará el que vive conectado con eso. ¿Ibas a decir algo? En destellos. Solo pequeños que logra cualquier fuguita por ahí salir, que es la voz de la... Ya muchos ni eso. Esos asesinos, esa gente ya ni oye eso. ¿Por qué? Porque la oscuridad, toda esa densidad del ego, del cuerpo, del dolor, de la sombra, todo esto ya no lo deja ver eso. Sí. Ahí es cuando ya, que esto tiene capas tan duras, tantos, que ya no hay forma, es cuando deciden que esa alma ha de involucionar, que es cuando empieza el proceso de descenso al infierno. Para limpiar lo único es quebrar la botella y empezar a limpiar esa alma. Todo ese proceso es lo que hace. Eso es lo que se gana. Se pasan millones de años usted dando vueltas, bajando a las 9 esferas dantescas. Sí. El camino que plantean las tradiciones, eso es en cuanto al camino de inverso, cuando baja al infierno. El camino que han planteado las tradiciones esotéricas es: limpie esto, trabaje el ego, empiece a limpiarlo, es lo que plantean, hasta que vuelva a brillar. Por la época de oscurantismo, por la edad de Piscis, esto casi nadie lo tocaba, se dedicaban a lo otro, la parte psicológica pocón, solo a los muy dedicados, ya escuelas muy profundas, entonces el trabajo se perdía mucho y era muy escaso. Sí, ya por los tiempos de promoción han llegado herramientas, conocimientos muy profundos. Resulta que la naturaleza inferior, que eres tú, en este momento, tu personalidad. En tu personalidad está todo, aquí. No todo es malo. Sí, aquí está tu capacidad de pensar, aquí está tu capacidad de sentir. Este abajo, esta naturaleza, debe crear conciencia. O sea, primero se desarrolló el cerebro. Millones de años para crear el reptil, que fue crear esta columna y crear aquí están los 3 cerebros, aquí está la columna, aquí está el hipotálamo, aquí está el sistema límbico y aquí está el neocórtex. Ahí están los 3 cerebros. ¿Los ven ahí? Sí. Este es el reptil. Es que es el que soporta todo el cuerpo. O sea, usted no tiene que decir, cerebro, me voy a dormir. No, eso lo maneja todo lo que es la digestión, el sexo, los latidos del corazón, todo lo maneja este. Millones de años para decir, ahí está el chip. Ahí está lo reptil también, la jerarquía, la territorialidad, los celos, los miedos, todo ese tipo de cosas. Pero eso es parte de la naturaleza inferior, no es malo. Eso lo coge el ego y hace moñona con eso, tus instintos, ¿correcto? Ahí hay que evitar que eso, que es natural, tus instintos se dieron para sobrevivir la vida, para soportar la vida. El otro es el mamífero, que es el sistema límbico. El mamífero es lo que te hace humano. No, amigo, gracias. Es el que te hace humano. Pero la emoción primero es un instinto primario emocional. Ese es Dionisos. Dionisos está ahí. La naturaleza emocional primaria. Sí.
que no tenemos que ir a la superior. Entonces aquí están los dos cerebros, y aquí viene el neocortes, que es el tercer animal, que es el águila. Entonces está Chichán, el perro y el águila. Vamos al cuarto cerebro, que es el sol, pero eso es en lo maya. Yo no lo quiero tocar desde ahí todavía. Entonces, ¿qué resulta? De que aquí, con el neocortes, creamos la capacidad de pensar. Pensar es ¿qué? Conectar con la parte más elemental de la mente. ¿Lo estamos entendiendo? Millones de años para poder hacer esto. Ya cualquier niño que nace está así. Pero hace 40.000 años el neandertal no pensaba a ese nivel. ¿Sí? O sea, ya este neocortes se terminó de desarrollar totalmente en la última década del siglo pasado, entre el 80 y el 90. Ya quedó completo. Por eso empezó a llegar el trabajo para el cuarto cerebro. Por eso el que no trabaja esto se le daña. Por eso aparecieron las enfermedades alemanas, Parkinson, Alzheimer y todo este tipo de cosas, que no es más deterioro del cerebro. ¿Por qué? Por no usar. Lo que no se usa se daña, la ley de entropía. Sí, es un principio básico que hay ahí. Con la capacidad de pensar ya conectamos con la mente, la gran herramienta humana. La educación fundamental del humano debería estar enfocada en el dominio y control de la mente. La mente lo maneja todo. Todo lo que ves es mente. Pero al sistema no le interesa eso. Correcto. La gente escasamente piensa, pero no. Ya, la facultad superior que hay que crear no viene todavía en el piloto humano. No viene todavía en el paquete humano. Los niños, o sea, en la futura raza, sí va a venir. Pero para usted poder nacer allá tiene que haberlo hecho antes. O sea, la vida no te da nada. ¿Me lo están entendiendo? O sea, los niños que están naciendo hoy es porque ya se ganaron ese derecho. Así tengan un karma pesado, pero se lo ganaron de alguna forma. Usted quiere en el futuro ya venir con eso, necesita haber hecho el trabajo ahora. Si no lo hace ahora, no lo va a ganar para nada. ¿Correcto? O sea, no es gratuito. Con la capacidad de pensar, que es lo que hace el cerebro, que conectó con la mente, debemos crear conciencia. ¿Por qué quería aclarar esto? Esta es diferente a esta. ¿La están entendiendo? Esta es la voz del Padre, el Padre, la conexión del Padre, es el Padre hablando, del Buddhata. No le digamos conciencia, le digo conciencia para que lo entendamos. Llamémoslo como lo llamaban, esencia o Buddhata. La voz del Padre, que también es la voz de la conciencia, está aquí, está ahí, pero quedó embotellada. Sí. Yo, a través de un trabajo psicológico, con el pensar, unido al sentir, que es el trabajo de la meditación y el arte meditativas, creo el estado de presencia, que es el conocimiento que es ciencia del ser a través del sentir con que lo tengo. O sea, esta conciencia la tengo que hacer. Ese es el despertar de la conciencia que habla el maestro Samael, de que se habla. Es un trabajo, nuestro próximo paso evolutivo. Ya sabemos por qué es el próximo paso evolutivo. Sí, cuando ya el humano de hoy desarrolla esto a través de ¿qué? Lo que son las artes meditativas, la meditación. Antiguamente se hablaba de ¿qué? La autoobservación, la clave sol y todo este tipo de cosas. Sí. Pero ahora ¿qué se está hablando? Es el trabajo de la presencia. Miren que por todas partes todo el mundo está hablando de eso. Eso es orden de la jerarquía. Hasta una señora por allá ya le está dando de que no hay que estar en el presente, que hay que vivir el ahora. Sí. ¿Qué es eso? Dominar el pensar que hay una loca con el sentir, porque el sentir es 30.000 veces más rápido que el pensar. ¿A través de qué? De todo el entrenamiento que hay a través de la meditación. Todo el trabajo de la meditación es ¿qué? Entrar en presencia. Entrar en presencia es activar la conciencia. Conciencia, el conocimiento del sentir, el conocimiento del ser. Consciente, siente. Consciente. Uso este término porque a mí me ayudó a entender mucho esto. De este a este. Sí. Mire que el paso es a través del sentir. Ahí está. Gramáticamente te da. Es estar a toda hora sintiendo. Ese es el acto. Cuando usted automáticamente siente. La conexión es la respiración, que es la conexión con el absoluto. Usted puede ir al cuerpo interior, usted puede ir a la sensación, usted puede sentir todo. Muchas herramientas. Las entrega Eckhart Tolle
por ejemplo, en esta nueva era las entrega en el libro El Poder de la Hora, Practicando la Hora, El Poder de la Hora o La Nueva Tierra. Sí, son muchas, pero la herramienta poderosa es conectar con la respiración. De uno. ¿Entra en qué? Cuando usted crea esto, usted lo hace un minutico en una práctica de media hora, pero la idea es que cada vez, para eso es el tai chi, para eso es la yoga, para eso es el qigong, para que lo incorpore cada día más hasta que llegue a estar con conciencia despierta. Por ahora no tal vez. Cuando usted hace esta conciencia que usted logra, lo que hace es que para usted hacer esto tiene que salirse del ego. Y el ego, el maestro muy claro, es puro tiempo. Entonces, si usted hizo esto, ¿qué hizo en torno a este cuento de estar embotellado? Se está saliendo. Rompió porque el ego es toda esa coraza de tiempo que hay ahí, creencias, programación. Si usted en un momento se coloca en presencia, ¿dónde quedó el pasado y el futuro? ¿Dónde quedó el ego? Entonces, ¿qué pasó con esta chispa? La que usted creó conectó con esta, entró en la conexión directa ¿con quién? Con él. ¿Sí lo entendemos? Este es el trabajo que tenemos que hacer. La herramienta ahora es la meditación, la presencia, despertar la conciencia. Ahí entra también en juego la meditación vipassana, ¿cierto? Bueno, ya esa es una de las formas. Lo que pasa es que el Zen entra en presencia, enfocado básicamente en entrar en presencia, que es la base de la meditación que esta escuela adoptó en los primeros niveles. Ya de segunda cámara para arriba, no el que llega allá. La segunda cámara y la primera no es venir aquí a los salones, ¿correcto? Como ser gnóstico no es conocer la doctrina de los gnósticos, es vivirlo, encarnarlo. Para mí, la segunda cámara ya es la meditación, se debe pasar de Zazen, que es la presencia, se supone que ya la tiene. A través de la presencia entras a limpiar las corazas y las impurezas de la mente que Buda llamaba Sankara. ¿Qué es Vipassana? La meditación que entregó Buda para limpiar las impurezas de la mente, lo que él llamó lo acabé de decir, los sankaras, sí. Entonces ya es dedicarse a eso, hasta llegar a la compasión, al amor y otro paseo. Pero usted con el Zen, cuando está en presencia, entra. Lo que pasa es que es temporal, mientras que cuando usted lo limpia su mente totalmente, ya lo que hace es la iluminación total. ¿Sí? Que esa es la tarea de Buda. Buda es un título donde es mente iluminada, para el segundo paso de corazón iluminado, que es el camino del Cristo, que es el del amor. Mire que lo hemos entregado todo. Ya con esto queda todo el cuento de la constitución multidimensional, qué somos, cómo estamos compuestos. Esto no es para creerlo, esto es para usted verlo en usted. Es cómo va usted ahí, eso es lo que le da masa. Recuerde que darle masa, uno de los errores en el proceso de aprendizaje es no darle masa al aprendizaje. Y una partícula se le da masa cuando vuelve real. Por eso a mí me gusta así. Así es como yo aprendí. Eso me hace más lento, correcto, en el aprendizaje, pero me hace más firme en el aprendizaje. ¿Sí? Yo a veces me demoro una semana lo que algunos instructores se demoran 10 minutos. Pero eso sí, yo hasta que no le dé masa para mí no existe. ¿Sí? Como las partículas subatómicas. Que eso es lo que hace el bosón de Higgs. El bosón de Higgs coge algo que está ahí abstracto y lo cambia a masa, lo vuelve real. Listo, eso era lo que me faltaba la semana pasada, hablarles de cuál era el paso de enlace entre nosotros ya con la conciencia que es la voz del Padre. Hasta ahí ya queda más o menos claro. Vamos a entrar ahora sí, ya de lleno a el árbol de la vida o el árbol Sefirot. En torno a todo esto, ¿ya alguna pregunta? Sí, es que ahorita acabaste de decir Para que vayan que viendo. Buda, despertar de la conciencia, Cristo, despertar del corazón. Correcto, el amor y mente y corazón. Eso. Entonces la expresión de cristificar viene desde muy atrás, antes de Jesús. No es que Cristo, Jesús apenas apareció ahora. El proceso del Cristo es un asunto que viene de planetas, de otros planetas. Eso es cósmico. El drama cósmico es de otros planetas. O sea, eso se repite en todo el universo.
Y puede que se use otro nombre. Sí, por ejemplo, que en los egipcios se le llamó a Cristo Aurus. Sí, o que se llama, por ejemplo, en la cábala Chonma. Independiente de eso, pero es la fuerza. La fuerza está más arriba. Buda está aquí abajo en el segundo triángulo entre 4, 5 y 6, mientras que Cristo está arriba en el último triángulo. Sí, son niveles. Primero hay que pasar por la mente. Mire que el primer trabajo del Cristo es montarse en el burro en el Domingo de Ramos. El primer trabajo de los 12 trabajos de Hércules es la captura de las yeguas devoradoras de hombres, que son los pensamientos indómitos. Sí, y si usted se metía al Kung Fu, igual, el trabajo con el mono, si ven la película que se las he recomendado mucho, La flauta silenciosa, sí, el primer paso que no pasa ninguno es el trabajo con el mono, que es la mente. Entonces el primer paso es la mente, sí. Entonces hay que pasar por Buda para poder llegar a... La flauta silenciosa. Sí, buenísima, de artes marciales sobre la búsqueda del conocimiento de sí mismo. Y después viene la prueba del sexo, después viene la prueba del amor y otras cosas, sí, que es interesante pues ver. Pero claro, es que eso, Cristo aquí solo vino a hacer un papel de algo que ya se repite en el cosmos. Muy bien, entonces reanudamos con el árbol de la vida, que es prácticamente la esencia de la cábala. Como le digo, aquí es donde se han enfocado casi todos. Dice la Biblia en el mito del Génesis, que es todo simbólico, que en el centro del Edén habían 2 árboles: el árbol del bien y del mal y el árbol de la vida. Mira que lo mienta ya en la Biblia, en el mito. Interpretan, como todo mito tiene muchas interpretaciones. Una de las interpretaciones que tiene es que el Edén, el paraíso está en ti, es dentro de tu interior. Dice que en el centro del árbol de la vida hay 2 árboles. Perdón, del centro del Edén hay 2 árboles. El árbol de la vida, ¿cuál es el árbol de la vida? Columna. Está asociado a la columna, pero es este. No estamos diciendo desde hace rato que el árbol sefirótico. Sí. Y el árbol del bien y del mal, que es el sexo. Esos son los 2 árboles que hay en el centro del Edén. Ambos no lo quitó la religión, a pesar de que lo toca el mito, pero la iglesia se encargó de desaparecerlo. Las personas, los grupos, las instituciones que lo enseñaban los persiguió a muerte. Saber estas cosas y decirlas era sentencia de muerte. Cualquier pretexto buscaban era brujo, hechicero, cualquier cosa le metían, pero había que... ¿Por qué? Porque la iglesia, el sistema, el enemigo secreto buscaba que este conocimiento... Y el bien y el mal, ¿qué hizo con el sexo? Se volvió pecado todo. Sí, se volvió pecado todo. Lo poquito que lo dejaron bajo el contexto del matrimonio, no. Lo volvieron un sacramento. Y ellos no se meten con eso. Sean los monjes que se volvieron brahmacharias o célibes, o sea la iglesia católica que también. Entonces fue una manipulación de esos 2 grandes secretos de la cábala. Sí. En ellos hay que conocer el árbol de la vida, que es conocer todas estas respuestas. Sí. Y conocer el árbol del bien y el mal, que es todo el trabajo de la alquimia. Ahí está la alquimia y la cábala. Sí. Las 2 ciencias que nos robaron. Antes de estudiar el significado de los sefirot por separados, son cada una de esas esferitas, es necesario comprender qué es el árbol de la vida en su conjunto, todo el árbol. Y vamos a partir primero del arquetipo. El árbol es el arquetipo por excelencia de la creación en este planeta. Si el árbol, de ahí viene la planta, la mata, sin el árbol la vida no existiría en este planeta. En él se encuentran las claves de la creación, todas las claves. Lo que pasa es que somos muy miopes. Ahí están todos los procesos del Viernes Santo, están los procesos del bien y del mal, están los procesos psicológicos, pero como nuestro cerebro no está entrenado en el hemisferio derecho y mucho menos conectados con el corazón,
a nivel intuitivo, nosotros vemos un árbol y ¿cómo qué vemos? Una mata, no más. Pero ahí, yo he podido leer muchas cosas ahí, en las hojas, en las flores, en el proceso bioquímico, en el proceso de fotosíntesis, en el proceso de desasimilación, como la digestión, ahí está todo, que el árbol, que la raíz, porque la raíz va enterrada, están todos los secretos, y el arquetipo está en todo, se encuentra en las runas, sí, allá está, ¿se acuerda que vimos también el árbol de la vida allá? Está en la yoga, está en la cábala, en toda tradición hay un árbol, el árbol de la vida, el árbol de Navidad, el árbol de la creación, sí. Y el humano tiene el árbol torácico, que es casi que el mismo árbol de la vida, pues ya a nivel materializado. Entonces, en el árbol, la planta, ahí están todas las claves. Cómo Dios se hace, cómo la luz que es Dios se hace forma a través de la fotosíntesis, sí. Y ya después en el cuerpo, cómo esa forma se vuelve luz con el proceso de la digestión. Ahí está todo, como le digo. Es solo coger lo que la ciencia ha hecho y meterle el esoterismo, que fue lo que hizo la ciencia. El enemigo secreto cogió, le quitó lo espiritual, los misterios, le quitó lo sagrado y dejó lo otro. Ahora nos toca a nosotros hacer el enlace. Algunos han llamado al árbol de la vida el árbol sefirótico o también Oschaín. Este es un término que se usa sobre todo a nivel ritualístico. Por eso cuando ya entremos a ritual y eso, van a oír hablar de Oschaín. Y se están refiriendo al árbol sefirótico, pero más en nivel ritualístico. El árbol de la vida es un jeroglífico. ¿Qué son los jeroglíficos? Es un arquetipo. Antes de que existiera la escritura, existieron los jeroglíficos. La escritura se le atribuye a la escritura, lo dice. Es lo que separa la historia de la prehistoria. Lo que separa la prehistoria de la historia es la escritura. Sí, porque a partir de la escritura se empezó a registrar las cosas. Pero antes de que existiera la escritura, que fue uno de los regalos de los dioses bajados del cielo, sí, nos los entregaron los hermanos mayores, existían los jeroglíficos. ¿Y qué eran los jeroglíficos? Archivos sagrados. A través de un gráfico, más para el hemisferio derecho, sí, camuflaron, escondieron grandes secretos. Y mucho antes de los jeroglíficos existieron los misterios. Los grandes misterios de la vida y de la muerte. No soy yo, No, estaba hablando yo y me espantó. Y estaba terminando la palabra muerte y me espantó. Guillermo, perdón, los agroglifos son jeroglíficos de alto nivel. ¿Los qué? Agroglifos. Los de los campos ya los Eso es mensajes que están entregando los hermanos mayores para el alma. Sí, ahí están entregando un montón de secretos. Detrás de eso, a lo que le muestran a la gente por las noticias, eso es un ápice de lo que hay detrás de todo. Pero entonces, eso. ¿quién los está entendiendo? Eso está registrado para el alma, pero hay niños y mensajes. Hay gente que sí lo está descodificando. Hay gente que lo... Yo puedo ver un científico que cogió unos jeroglíficos, es más, él estuvo decodificando un jeroglífico, dice que es el ADN, pues como digamos que lo hicieron los extraterrestres, como mostrando el ADN que tienen, como en dónde son, pues había un científico... No, lo que pasa es que ellos están entregando eso. En un agroglifo de esos queda ahí, y eso queda ahí, hasta en internet está. El gobierno tiene sus estamentos dedicados a eso, pero no le interesa que la gente lo conozca. ¿Pero por qué lo hacen así? Porque así se vuelve público. Y no falta el científico, el otro, el que está meditando, ¿sí? Que esa información llega a la gente.
Usted no vino a consultar y le salen casi que todos los que han salido en el mundo. Entonces, ahí está ya, porque no lo pueden controlar. Sí, lo que pasa es que la mayoría de la gente es muy superficial, pero no falta el que se dedique a eso. De hecho, uno de mis temas que tengo por allá es que yo tengo temas de estudio para la gente, los cursos, los de la academia, pero tengo los de las clases y tengo los míos, todos están quedando atrás. Siempre tengo ahí un listado de cosas y uno de mis temas que tengo personales de investigación es eso, ese tema, pero no he podido sacarle el rato pues como a eso, con la geometría sagrada y eso, no he podido porque me paso cuando empiezo la semana o empiezo a organizar los temas de las clases, de los cursos, y de hecho hay un curso que no he podido organizar. ¿Se acuerdan que les prometí para el tercer semestre el de la libertad financiera? Ahí lo tengo y cada vez que me siento no me alcanza, ya estoy terminando semana otra vez, ¿sí? Pero estoy bregándolo a organizar. Entonces, así como eso, muchas cosas, los temas míos todos están aplazados. Pero lo que les quiero decir es eso, o sea, eso hay muchos seres que están pendientes de eso. Y esa información por algo la dejan, ¿sí? El árbol de la vida es un jeroglífico, un símbolo compuesto que representa, por un lado, al cosmos en toda su integridad. El árbol de la vida es un jeroglífico, un símbolo compuesto que por un lado representa al cosmos en toda su integridad. ¿Lo vimos? Y por el otro lado representa al alma del ser humano en relación con ese cosmos. Entendiendo el cosmos como ese orden universal. Por eso no es lo mismo la palabra cosmos que universo. Este diagrama del árbol de la vida es una combinación de 10 círculos, que ahí los ve, conectados entre sí por unas líneas. Estos 10 círculos son los sefirot sagrados de la Cábala. Y las líneas que los conectan entre sí representan los senderos y son 22. Que corresponden a las 22 letras del alfabeto hebreo y a las 22 cartas de los arcanos mayores del tarot. Mira dónde aterriza el tarot. Empezamos un curso de tarot y cábala y apenas 2 años y medio después donde aterriza apenas el tarot. O sea que los 22 arcanos tienen que ver con las 22 letras hebreas. Total. Y tiene que ver directamente con los senderos del árbol sefirótico que conectan. O sea, cuando hablamos de senderos, ¿qué está hablando? Los caminos que conectan con el universo. Y así están usando el tarot. Para nada. O sea, no son un camino. El tarot es un libro. El libro de toque del tarot es un libro como el I Ching. Un libro que muestra el camino. Eso es lo que está mostrando. Después nos dedicaremos este curso de Cábala termina haciendo un estudio de los 22 senderos, sí, pero desde el alfabeto hebreo, con las letras hebreas, para arrancar, y ahí con eso terminamos Cábala y arrancamos el tarot, ya dedicándonos a coger carta por carta de ese. Esto es la introducción que ya vamos a
Pero es que es la base, esta es la raíz. Al tener la raíz, ya después lo otro se da poco, se da fácil. Mire que usted si logra conectar la raíz con la tierra, usted solo echa agua y váyase, que eso sale. Paciencia. Pero el tarot nos tiene, ahí tenemos camino interesante, porque para mí también es un reto. Yo realmente este curso lo he hecho es por mí. He querido hacer un reto, era uno de los temas que tenía. Si yo no me pongo como tarea a hacerlo para ustedes, no hago el estudio como lo... O sea que nosotros somos los corrientes. No, nosotros somos el espejo de esto. Es que este curso dura 50 años. Vamos bien. Pero han sido muy valientes, porque aquí hay gente que ya lleva como 4 o 5 años. Y uno seguir constante sábado tras sábado, o está muy desparchado, o realmente la cosa es que sí le está moviendo. Pero esto es lo más denso, mire, esto es lo más denso y mira que ya está quedando suave. Esto es lo más denso, que era la cábala. Y ya pasamos de la cábala a lo más denso. El velo de la oscuridad, que es el absoluto y todo lo que acabamos de ver. Ya de aquí para allá, eso es como pelando a Guillermo, motilándolo pues. Como motilando un calvo. Bueno, entonces decíamos que es... Y el esquema es este que vemos aquí, que ya ustedes están muy familiarizados con él. ¿Y dónde está la 22 líneas? Mírenlas. Lo que pasa es 1, 2, 3. Ajá. 4, 5, 6, 7, 8, sí, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ahí no me da. Sí, le Sí, da. Empieza desde el principio dándole la vuelta a la primera que se le da la Entonces, porque esto también se cuenta hasta aquí y esta se vuelve y se cuenta acá hasta aquí y esta se cuenta hasta aquí. No había tenido en cuenta esas que se dividieron. Y la que pasa es Ahí es que pasa por la Es que esto también, lo que pasa es que esto por ser un perchero, el único lugar donde nos damos el lujo de tener de perchero el árbol de la vida, es aquí, sí. O sea, que cuelga toallas y todo eso, como esto que cuelga ropa. Mire, el árbol de la vida está ahí, está colgando ropa, sí, igual, sí. Entonces, como es un perchero, pero es que se ve esto así, pero mírenlo aquí, quédalo aquí. Ahí está. Claro que a este le faltan lo no visto, que es Da'at, y que es un sendero que hay oculto, que es el de la Gnosis, pero eso lo veremos en su momento. De eso se trata esto, empezar a coger esto por columnas, por triángulos, y empezarlo a ver asociado, separado, para poder comprender pues mejor eso. Que ese era el primer esquema que mostramos, ¿vieron? El primero, que es con los nombres, ahí está. Ya después veremos nada más los senderos. Después veremos solo los senderos. Cada sefirot es una etapa de la evolución. O sea que cada sendero tiene su propio nombre. Claro, Las letras. tiene cada letra, tiene un número, tiene una carta del tarot y eso da para... De hecho, ese es el curso del tarot. Cada sefirot es una etapa de la evolución, tanto del universo, del cosmos, como del humano. Además, son niveles de conciencia. También son gradas o escalones por donde pasa el alma en su realización del cosmos. Ya queda muy claro y preciso. ¿Saben por qué entonces el enemigo secreto ocultó esto a la humanidad? ¿Para dónde? También son gradas, escalones por donde pasa el alma en su realización hacia el cosmos. Estabas hablando de la diferencia entre cosmos y universo. Correcto. ¿Cuál es? Sí, realmente porque uno ve los programas de astronomía y pues uno entiende que Acá es lo mismo. hagan una Pero si para el cosmos Mire, o universo.
Universo nos referimos a la parte física, material de galaxias, soles, todo este cuento y su estudio. Mientras que el cosmos es el orden universal, que implica no solo la tercera dimensión, sino también la multidimensionalidad. ¿Decías? Sí. ¿Sí nota la diferencia? De hecho, en el esoterismo, ¿sabe cómo nos lo definían? A cosmos, orden de mundos. Y no estaba muy preciso, que es diferente a lo que nos lo plantea ahora la ciencia cósmica, que dice que es el orden universal. Correcto. Quiere decir que el universo está dentro del cosmos. Sí. Y ya está en lo macro y en lo micro. Entonces, el cosmos. Es el orden universal multidimensional. Es toda la creación. A nivel de dimensiones. Sí. Y toda la creación implica todo. El universo Mientras que contiene al universo. el cosmos contiene al universo. Correcto. Porque sí, usted ve que por ahí eso lo asocian como lo mismo. Universo y cosmos. Y ya nosotros vamos dándonos cuenta que es diferente. En la cábala moderna, el árbol de la vida se convierte en un instrumento de desenvolvimiento espiritual y de trabajo mágico. Por lo tanto, se convierte en alquimia. En la cábala moderna, el árbol de la vida se convierte en un instrumento de desenvolvimiento espiritual y de trabajo mágico. ¿Qué fue lo que guardaron secretamente, pues? El árbol de la vida es una imagen metafórica del descenso de la divinidad hacia nosotros. Ya lo vimos en un esquema, ya lo vimos en una conferencia. Y a la inversa, es el camino ascendente que debemos recorrer para conectar con la divinidad. Entonces no quedamos ahí flotando, como nos dejó el sistema, el enemigo secreto, sin raíces y sin fruto. El árbol de la vida es además la representación gráfica de los 32 senderos de la creación. Eso es lo que quiero que... ¿Cuáles son los 32 senderos? O sea, 10 más 22. Los 10 sefirot más los 22 caminos. Por eso el grado máximo en la masonería es el grado 33. Y por eso a Jesús, como el hombre cumbre, pues digamos el modelo del humano, se le decía que tenía 33 años. Él no tenía 30. Físicamente, en el Cristo histórico, no tenía 33 años. Tenía 36. Sí. Más sin embargo, por eso metafóricamente se habla de los 33 años. 32 senderos, y cuando recorres los 32 senderos, ¿qué haces? Llegas al grado 33. Sí. ¿Cuáles son? Entonces, ¿qué nos está mostrando el árbol de la vida? Te está mostrando el camino. Hay grupos espiritualistas de años que no tienen el mapa, que no tienen las raíces. Sí, hacen meditación, hacen rituales, pero no tienen claro el recorrido, como lo describe esto. Y cuando usted no tiene claro el recorrido, cualquier mariposita, ¡ay, tan bonita mariposa!, se va detrás de esa mariposita y termina en otro lado. Entonces, ¿el 33 cuál es? Cuando usted recorre los 32, llega al 33. al grado 33 de la masonería, al grado máximo. Por eso la columna tiene 33 cañones o vértebras. Todo eso está asociado a eso. Porque la masonería no reside en el femenino, sino en todo el masculino. No, pero ocultamente sí manejan, sí hay femenino. Lo que pasa es que todo eso formó parte del oscurantismo y de todo eso. No estoy diciendo que la masonería sea lo ideal. Como nació
como nació con las raíces. Pero todo eso es más, ¿quién sometió el mundo? Estados Unidos, el resultado de Estados Unidos, mire, en el siglo XVIII, ¿quién manejaba el mundo? ¿Dónde estaba el centro del mundo? Europa. ¿Quién manejaba el mundo? La religión, que no permitía que la ciencia floreciera. ¿Qué hicieron los grandes sabios de la masonería? Para poderse liberar del yugo de la iglesia en el siglo XVIII, decidieron venir a un nuevo continente, crear una nación, crearla bajo la fundamentación espiritual, el solo hecho de Estados Unidos. Estado es un estado interior y unido. O sea, el solo nombre era crear un país con todos los cimientos espirituales para que fuera la unión y la salvación del planeta. Por eso, si usted pone a estudiar todos los símbolos del dólar, los símbolos de la Casa Blanca, el Pentágono, que es una pentalfa, todo está diseñado, fue diseñado por los masones de Europa, los más ricos, para hacer eso, liberarse del yugo. Y estuvo muy bien, pero después se torcieron. Mira que se convirtió en el país conquistador y el imperialista de todo el mundo. Allí se iba a integrar todas las naciones, sí, ese era el propósito. El propósito, estados, un estado de unidad planetario sin religiones, o sea, una sola religión, sin frontera. ¿Y qué hicieron? Ya después se convirtieron en lo que querían atacar. Sí. Entonces, pero nada más de eso, hay una conferencia a hablar después todo eso, qué fue lo que se pretendía con eso. Por ahí History saca algunos documentales de Estados Unidos, de la Casa Blanca, de todo eso, porque la Estatua de la Libertad está allá, porque el dólar tiene cantidades de secretos camuflados, todo eso es masónico. Sí, estudiense en un libro el símbolo perdido, y de este mismo que escribió Ángeles y Demonios, y ahí les explican un poquito de eso. La frase es el árbol de la vida, la frase que acabo Yo he hablado tanto, ¿cuál no de sé? decir, ¿cuál era que tenía los 25? El árbol de la vida, además es la representación gráfica de los 32 senderos de la creación. Es la representación gráfica de los 32 senderos de la creación. La forma gráfica, ¿qué les habíamos dicho? Tienen que ver con los 10 sefirot y con los 22 senderos, que son las 22 letras del alfabeto hebreo con el que terminaremos este curso. Sí. Es que no me quedó claro el 33, o sea, llegamos al 33, subimos al 33. Cuando recorres por eso, cuando recorres los 32 senderos de la creación. Mira. Recuerda lo que hemos visto aquí, ¿ya? Son 32 senderos, aquí los vimos. Los 10 sefirot y los senderos. Los recorriste hasta aquí, recorriste el 32. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Cuando recorres los 32 senderos, recorriste los 32 vértebras, 32, y son 33. ¿Qué sigue? El espacio, Sí. abstracto absoluto. El absoluto. Quiere decir, por eso se le considera el sendero 33, no hay forma, como es absoluto, no se puede describir. Sí. O sea, cuando usted lo recorre de abajo hacia arriba. Claro, Y sí. si entonces de arriba hacia abajo, entonces parte del 33. Claro, en el rayo de la creación, parte de la 33, que es el inmanifestado, el absoluto al cual nos desgastamos como 4 o 5 clases. Sí, ese es el grado máximo. Ustedes ya están en condiciones de, cuando oyen hablar del grado 33 de la masonería. Ya lo entiendo. Lo que pasa es que esto no es de género. Mire, esto no es de género. Lo que pasa es que de todas maneras ese machismo de un Dios masculino, todo eso también impregnó las instituciones. El miedo. Pero tengo entendido que muy secretamente habían mujeres y de mucho poder. Muy secretamente. La Vázquez, pero de los Sí, ellas, no, es que ellas sí, lo que pasa es que eso lo guardan muy celoso y de hecho la gente no tiene acceso a esa información. Ella tuvo que trabajar para él. A ver
sea, pero eso la mujer tenía acceso ahí. Lo que pasa es que no solo ahí, sino para ser hasta un solo miembro usted tenía que distinguirse por algo, y por eso por ahí pasó Da Vinci, por ahí pasó Newton, todos los que marcaron la historia de alguna manera estuvieron ahí. Pero entonces la masonería todavía existe. Claro, y Claro, eso son los Illuminati. altamente secreto. De hecho, parte de eso son los Illuminatis ya. Fueron los que se torcieron hacia allá. Nacieron con un buen propósito, pero todo eso te terminó desvirtuándose. Los sefirot que forman parte del árbol de la vida. Los sefirot que forman parte del árbol de la vida son arquetipos de los principios esenciales. No, los sefirot que forman parte del árbol de la vida son arquetipos de los principios esenciales, considerados como emanaciones de la divinidad primordial. Son principios Esenciales, considerados como emanaciones de la divinidad primordial. Y mire que eso fue cuando cuando el absoluto decidió descender, fue emanando. ¿Cómo es una emanación? Mire cómo brota una fruta. Brota una semilla, de ahí sale una flor, de la flor se transformó en fruta. Emanó así mismo, emana como de la nada, porque todo viene de la nada. Sí, son emanaciones, por eso se le asocia con un árbol. ¿Qué decías? Podríamos decir en síntesis que el árbol de la vida es un compendio de ciencia, psicología, filosofía y teología. Es un compendio de filosofía pura. Psicología, ciencia, filosofía y teología. Los cabalistas con el árbol de la vida, que es un símbolo concreto que el ojo puede ver. ¿Cierto que el árbol de la vida lo pueden ver? Sí, claro, Pretenden representar una realidad abstracta que la mente humana aún no puede concebir. Yo sí diría algo. Pues nosotros lo podemos ver porque entendemos un poquito lo que dice, otros ven y no ven. Ah, sí, ya pues porque, pues, lógico, usted pone a cualquiera, puede ser hasta un erudito, y ve eso y no ve nada, sí, pero por eso estamos nosotros explicándolo. Pero físicamente, mínimo es capaz de ver esto. Cualquiera es capaz de ver, así no lo entienda, pero es capaz de verlo. Es lo que dicen los cabalistas con el árbol de la vida, que es un símbolo que el ojo puede ver, sí, pretenden representar una realidad abstracta que la mente humana aún no puede concebir, como es la realidad del alma, la realidad del espíritu. Era lo que buscaban con el árbol de la vida. Por algo esto fue entregado por los hermanos mayores, esto no lo concibió una mente humana, ¿sí? Entonces lo entregaron a Moisés. ¿Quién? Cuando se perdió por allá como 40 días, estuvo en el no tiempo. ¿Cuánto tiempo estaría? Cuentan por ahí que en una revelación extraterrestre que alguien se fue. Aquí pasaron 5 minutos y por allá pasó como 40 días. Sí. Eso se ve en Contacto, en la película Contacto. Sí, sí, también se ve. Lo mismo pasa. Entonces, si se fue 40 días, ¿cuánto pudo haber estado? Nos dicen que le entregaron las tablas de la ley. ¿Qué otras cosas le entregaron que no nos dicen que sí? Y ahí es donde le entregaron la cábala, sí, todo ese tipo de cosas. ¿Quién? Los hermanos mayores cuando los llevaron fuera, sí. Todo ese cuento pues que narra el Éxodo, que solo nos cuenta un fragmentico de la verdad, sí. Entonces, de eso. Esto se hace para que la mente pueda así saltar de lo conocido a lo desconocido. Recuerden que la verdad es lo desconocido de momento en momento. Esto se hizo o se hace para que la mente pueda saltar de lo conocido a lo desconocido.
Pero quiero hacer énfasis en un elemento psicológico que es fundamental. La gnosis plantea que la verdad es lo desconocido de momento en momento. Y es verdad, el absoluto es lo desconocido. Dios, el ser es lo desconocido. Sí. Por eso el gran misterio es Dios, correcto, que es lo desconocido. Por eso el humano tiene una ansiedad por lo desconocido. No es sino que yo le diga a cualquiera, ¿ves? ¿Sabes qué? No. Mejor no. Mejor no te lo digo. ¿Qué le pasa a esa persona? ¿Qué le pasa? Se queda así como una ansiedad. Sí. Y usted no es sino que ve algo como que es prohibido, algo, por eso es que lo prohibido nos genera todo eso. Porque adentro hay como un chip llevado a que como lo desconocido, lo misterioso es el ser, tenemos un programa de buscar lo desconocido. Pero quiso el ego. O sea, vivir... Si no lo entiende y lo razona. No, el ego ¿qué hace? No quiere lo desconocido, lo seguro, lo concreto, lo estable, que es todo lo contrario. El principio de incertidumbre de que habla la física es que yo no puedo garantizar qué va a pasar en el momento siguiente. Eso es lo desconocido. El ego le tiene pánico a eso. ¿Qué hace el ego? No, yo debo garantizar mi emoción, mi estabilidad emocional hasta que me muera. Yo debo garantizar mi estabilidad económica hasta que me muera, entonces busco la pensión. Sí, eso es cosa de pánico. Y eso mismo te quita la magia de vivir. Sí, mire lo paradójico del asunto. Quería hacer énfasis en ese principio cósmico llevado a un principio psicológico. No nos dé miedo, sé que al ego le da pánico a todos nosotros. Sí, por eso entonces yo busco una estabilidad económica, de tener seguro hasta... Sí, porque yo ¿qué voy a hacer? No, es estar cerca a toda hora al lado del abismo. Dar el paso ahí sin saber que nada más por un acto de fe. Ven en Indiana Jones la última cruzada, esa última partecita, cuando él por un acto de fe, también ese mismo principio lo muestran en el Rey Escorpión 2. Sí, que tiene que dar un paso al vacío y solo cuando el acto de fe aparece ahí, sí. Eso es una realidad psicológica. Y le digo, a todos nosotros nos da pánico. Pánico no tener usted el soporte económico. Pánico no tener una relación estable. Pánico de yo qué voy a hacer mañana. Así era como vivían los indígenas. Levantarse en el día como que si fuera un lienzo apenas para pintar. Con el acto de vivir. Y con eso le quitamos la magia a vivir. Porque usted sí está seguro, pero ay, qué jartera la vida y todo lo mismo. Sí, ay, este mismo hombre a toda hora lo mismo, esta mujer, sí. No estoy diciendo para que me lo impida. No estoy diciendo que cambiemos cada 8 días. Lo que estoy es tratando de entender el concepto filosófico, porque un concepto filosófico llevado a nuestra psiquis. ¿Y que buscamos siempre eso? Pero apenas lo tenemos, esa jartera el aburrimiento nos mata, porque la magia está en lo desconocido de momento en momento. Y eso lo crea uno. Y eso lo debemos crear. ¿Por qué el noviazgo es una magia? Porque lo desconocido, apenas ya conoció todo. Que mamera lo mismo. Ahí hay un secreto y no se los puedo decir. No, intuitivamente cada quien tiene que llegar a muchas cosas. No. ¿Sí ve el ejemplo de la ansiedad? Sí. Les muestro la puerta porque no todo se puede decir. Vea, en estos estados con una ansia espiritual y sirviendo desinteresadamente, les van llegando todas las cosas. Estoy absolutamente convencido. A mí me llegaron cosas, yo era de eso, como Virgo que soy petrificado con la norma. El Virgo como es tierra, es norma y la norma la respeta como religión. Ustedes se imaginan para yo salirme de los esquemas gnósticos. Y aquí así me dijeron muchas cosas. O sea, te llega la idea. Cosas que iban en contra de todas mis estructuras, que eran parte de solucionar un montón de conflictos en mí. Así como a mí, a cualquiera. Sé que el alma a todos nos está informando, pero te van a decir cosas que a veces van en contra de todas tus estructuras.
tus miedos, y tienes la valentía de ser capaz de tirar al traste todos tus raíces y fundamentos. No sé, pero les muestro la puerta. La puerta es, no le teman a eso que llegue ahí, sí, pero deben cuidarse de que sí sea que llegue ahí, porque también la sombra te manda cosas. Lo que les digo es que por ahí está el camino. Bueno, lo que hago es mostrar puertas, que es lo único que yo sé. Ya cada quien recorre, decide si la recorre, la abre o no la abre. Cerremos esta puerta porque vamos a chispear. En Cábala se sabe que lo que las palabras son al pensamiento, ¿qué son las palabras al pensamiento? Son órdenes. Llaves. ¿Qué es una palabra al pensamiento? El pensamiento antecede la palabra, ¿o no? Sí. En Cábala se sabe que lo que las palabras son al pensamiento son los símbolos a la intuición. O sea, ¿para qué nos ponen los símbolos? ¿Por qué el lenguaje del alma son los símbolos? Para que el símbolo te dispare la intuición. Y con la intuición llega el conocimiento intuitivo. ¿Se acuerda al comienzo que les hablé de un conocimiento lectivo, intelectual y un conocimiento intuitivo o conscientivo? Si no la veo, no miro el reloj. Bueno, vamos a dejar ahí. Quería darle las gracias a todos los que nos colaboraron con cambiarle la imagen a esto, que ya ven que ya está tomando forma. Sí, ya fue mover mugre por muchas partes, pero logramos pues al fin. No quedó perfecto porque es que esto es muy grande, fue un regalo, tenemos que agradecerle a este muchacho pues pintarnos esto por 450,000 pesos, pues eso fue un poco más. Entonces, pero a los que nos colaboraron, muchas gracias y disculpas por todo el desorden que todavía hay, porque todavía estamos moviendo cosas, todavía faltan unas cositas. Vamos a dejar ahí y juiciosos con las tareas si quieren comprender cosas. Al que le interese, sí. Le saco copia al que quiera. Bueno, de aquí. Una de esas. Espérame que aquí le voy a sacar copia. Entonces necesito 3 de estas. ¿De estas cuántas? ¿De estas necesitan? Sí. Ahí me da copia todo lo que hace por ahí. Bueno, saque una de esas si quiere. Entonces, no va a estudiar esos para pagarse las juntas. Sí, no, ya voy y le saco copia a eso. Espérame, mira, que es que yo no me enredo. ¿Cómo?